Y hoy hablaremos de uno de los pasajes bíblicos más poderosos de todo el Antiguo Testamento. Es la imagen de la unción del Espíritu Santo, de una manera tan especial que muchas veces puede ser difícil de entender, pero que hoy pedimos al Espíritu Santo que revele a nosotros esta hermosa palabra que está en Ezequiel 47. Las aguas salutíferas. ¿Cómo crece la unción? Y anhelo con todo mi corazón que puedas estar atento, que puedas tomar nota de lo que hoy vamos a hablar, porque sé que el Espíritu Santo hablará a tu vida de forma personal, porque Él quiere que crezcas en la unción, que crezcas en el conocimiento de la verdad, que crezcas en cuanto a lo que es verdaderamente conocerlo a Él, porque eso es lo que marca la diferencia entre los cristianos victoriosos y a aquellos que no viven una verdadera victoria en Cristo. Fuimos llamados a ser la iglesia gloriosa y poderosa, la iglesia de la cual el Señor dijo que las puertas del Hades y del infierno no prevalecerían contra ella. Una iglesia que muestre el poder del Espíritu, que esa unción que habitaba en Jesús, la cual fue descrita en Isaías 61, como el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús y fue ungido para sanar enfermos, fue ungido para abrir las puertas de la cárcel, fue ungido para proclamar el año de la buena voluntad. Así, hoy la iglesia debe estar igualmente ungida, pues Jesús dijo: no los dejaré huérfanos, enviaré al Espíritu Santo para que esté con ustedes hasta el fin. Y Él me glorificará, dijo Jesús, porque las obras que Jesús hizo cuando vino y caminó sobre la tierra son las mismas obras que hoy la iglesia debe mostrar al mundo. El Señor quiere que verdaderamente tú y yo seamos testigos de su poder, no tan solamente observadores. Y este llamado es para cada creyente, para cada hijo de Dios, para todo aquel que crea, pues la palabra del Señor dice: todo aquel que crea hará las obras que yo hago y aún mayores también las hará, dice en Juan 14. Así que es necesario que, si tú eres un verdadero creyente, muestres el poder de Dios en tu vida. Muchos no han entendido esto y viven un cristianismo como si fuera otra religión más. Y nuestra verdadera vida cristiana muestra el poder de Dios sin límites, porque tenemos un Dios todopoderoso que sigue haciendo milagros. Y si tú crees en milagros, verás milagros. Así que quiero que estés muy atento. El capítulo 47 del libro de Ezequiel nos ofrece una visión profunda. Es una visión simbólica y profética sobre el mover de Dios y el crecimiento de su unción en nuestras vidas. En esta visión, Ezequiel ve un río que sale del templo de Dios y va aumentando en profundidad a medida que avanza, trayendo vida, sanidad, restauración. Donde quiera que llegue este río, hay unción y sanidad del Espíritu. Este río representa el fluir del Espíritu Santo y nos habla del crecimiento espiritual, de la intimidad progresiva con Dios y del aumento de la unción en aquellos que se rinden por completo a Él. Antes de sumergirnos en los detalles del río y sus niveles, comencemos a explorar lo que dice este capítulo. En Ezequiel capítulo 47, verso 1 dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. En este primer versículo establece el origen del río, el templo, específicamente desde debajo del umbral hacia el oriente, fluyendo al sur del altar. Este detalle no es menor. El fluir de la unción comienza en el lugar de la presencia, del altar, del sacrificio y de la adoración. Todo crecimiento espiritual auténtico se origina en nuestra conexión con Dios, en nuestra comunión íntima con su presencia. No hay atajos para recibir la unción verdadera. Brota desde el altar, desde el lugar donde Dios habita. Y quiero que entiendas, porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. El verdadero altar hoy es su iglesia y es el corazón de cada creyente. Es decir, cuando tú vas a la presencia del Señor y te encierras en tu cuarto o en un lugar donde puedas tener intimidad con el Señor, ese es el altar. Es tu comunión íntima con Él, es tu relación íntima con Él. Es desde allí que empieza a fluir el río de la unción. No hay otra forma, porque la unción no es de nadie en esta tierra. La unción verdadera es la unción del Espíritu Santo. Y el que unge es el Espíritu Santo. Así que la unción no podrá venir sobre tu vida si tú no decides buscar personal e íntimamente al Señor. El problema de la iglesia
es que se han vuelto mendigos y corren detrás de figuras humanas, pensando que ellos podrán hacer lo que solo Dios puede hacer por ellos. No hay ningún hombre en esta tierra que pueda sanarte. El que hace los milagros es Dios. Él solo utiliza instrumentos, vasijas de barro quebradas. Nunca pongas los ojos en los instrumentos de Dios. Adora a aquel que hace los milagros. Busca la presencia de aquel que puede darte la unción. Ahora dice allí en Ezequiel 47, el verso 6 al 7. Y esto es solo la introducción. No vamos a ir todavía a los niveles de la unción que se nos presenta allí. Pero dice allí en el verso 6, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. El Señor hace una pregunta clave. ¿Has visto, hijo de hombre? Esta es una pregunta que nos sacude hoy. ¿Estamos viendo lo que Dios está haciendo? ¿Podemos discernir el fluir de su espíritu? El profeta vuelve por la ribera y observa los frutos que da ese río, árboles numerosos, en ambas orillas frondosos, llenos de frutos. Donde hay fluir del espíritu, hay fruto, hay evidencia de vida, hay crecimiento visible. Esta pregunta tiene que sacudir a la iglesia hoy. ¿Has visto, hijo de hombre? ¿Estás viendo la evidencia de la unción del Espíritu Santo en tu ministerio, en tu vida, en tu familia y en todo lo que haces? Porque hay una evidencia cuando este río sale del altar y cruza por aquella tierra que antes estaba muerta. Lo que estaba muerto resucita y comienza el Señor a traer abundancia. Y habían árboles frutales, frondosos y hermosos, y cientos de miles de peces estaban en esas aguas. Y aquí podemos ver el fruto del Espíritu Santo. Habían señales, milagros y prodigios. Y siempre digo que el mayor milagro es el de la salvación. Una iglesia debe crecer. Una iglesia debe atraer a los perdidos, salvarlos. Una iglesia debe mostrar el verdadero amor de Dios. Ese es el fruto del Espíritu. Ahora dice el verso 8 y el verso 9 de Ezequiel 47. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar. Y entradas en el mar tendrán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Este río que empezó en el templo, ahora llega a regiones lejanas y transforma lo que estaba muerto. Entra en el mar, símbolo de lo que está salado, amargo, lo contaminado, lo imposible de beber, y lo sana. Tal es el poder del fluir de Dios, transforma lo que estaba perdido, lo que estaba muerto, infecundo, y lo convierte en vida abundante. Aquí se nos introduce la esencia de este mensaje. El crecimiento de la unción no solo es personal, sino expansivo y transformador. Dios necesita hijos e hijas dispuestas, porque el mundo se está perdiendo. El mundo está cayendo cada día más en la apostasía, en el engaño, en la tristeza, en la angustia. Personas que están acabando con sus vidas en los vicios. Personas que cada día se encuentran más tristes, angustiadas, depresivas. Y Dios necesita utilizar a gente dispuesta, porque cuando la unción viene sobre tu vida, no solamente cambiará tu vida, sino que todo lo que está a tu alrededor será transformado. Así como esas aguas entraron a ese mar que estaba muerto, y ese mar que estaba muerto recibió sanidad. Cuando la unción viene sobre tu vida y vas a tu trabajo, vas a tu escuela o incluso a tu iglesia que estaba muerta como la iglesia de Sardis, todo cambia. Y Dios puede traer un avivamiento a tu iglesia, aunque tú no seas el pastor, aunque tú no estés en ningún ministerio, aunque no seas un líder, aunque lleves muy poco tiempo en la iglesia, aunque seas la persona más humilde y la más desconocida de tu iglesia. Si recibes la unción, Dios podrá transformar todo a tu alrededor. Lo que veremos a continuación es cómo el profeta Ezequiel es guiado por un mensajero de Dios a través de los distintos niveles de profundidad en ese río. Estos niveles nos hablan de cómo crece la unción en nuestra vida espiritual, desde el contacto superficial, pasando por el compromiso parcial, hasta llegar al punto donde ya no se puede caminar, sino nadar en total dependencia del Espíritu Santo. Así que quiero que estés muy atento, muy atenta, porque lo que ahora vas a aprender va a transformar tu vida, va a transformar tu ministerio y todo a tu alrededor. En primer lugar, las aguas hasta los tobillos. Ezequiel 47:3. Y salió el hombre hacia el oriente, llevando un cordel en su mano.
y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Este es el primer nivel de la inmersión en el río. Este es el primer nivel de la unción, las aguas hasta los tobillos. Este nivel representa el comienzo espiritual de nuestra vida. El primer contacto con la unción, cuando apenas comenzamos a caminar con Dios. Aún estamos en control, todavía tocamos fondo con firmeza. Es el cristiano que ha creído, que ha recibido el Espíritu, pero que aún no ha profundizado en él. El joven Samuel es un ejemplo impresionante sobre este primer nivel. En el capítulo 3 del primer libro de Samuel, del verso 1 al verso 10, se nos cuenta la historia del joven Samuel que ministraba a Jehová en la presencia de Elí y de cómo Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Pero él no conocía a Dios. Era el primer contacto que tenía con el Señor y sé que muchos están hoy en ese primer nivel. Son verdaderos hijos de Dios. Escuchan la palabra de Dios. Pero así como Samuel creía que era el sacerdote el que le hablaba, muchos de ustedes creen hoy que esta palabra que les estoy hablando es la palabra de una persona humana, cuando en realidad es la palabra de Dios. Es Dios llamándote. Es el agua hasta los tobillos donde todavía tienes control y tú crees que tú estás al control de todo. Y dice la palabra del Señor allí en el libro de Samuel: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Samuel estaba en la presencia de Dios, pero aún no conocía profundamente su voz. Sin embargo, comenzó a moverse en las aguas del Espíritu. Este primer paso es fundamental, pero no es el destino final. Samuel estaba aprendiendo a oír, a obedecer, a responder. Y tú hoy estás aprendiendo a escuchar la palabra de Dios. Tú estás aprendiendo a obedecer y a responder. Ese es el primer nivel. Dice en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Todo empieza con la obediencia. Dios no puede ungir a un hijo desobediente. Así que si tú no estás cumpliendo con aquello que sabes que tienes que hacer y obedecer, no pienses que recibirás la verdadera unción de Dios. La unción comienza con pequeños pasos de fe. Lucas 16:10: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Muchos quieren caminar en lo sobrenatural como si fueran tremendos ungidos del Señor, pero no quieren orar, no quieren leer sus Biblias, no quieren hacer la voluntad de Dios de apartarse del pecado. Si empiezas a ser fiel en lo poco, a dar pequeños pasos hacia la obediencia total a Dios, a obedecer al Señor en aquello que sabes que tienes que hacer, que parece para muchos ridículo o muy poco, entonces eso que comienzas a hacer, que parece pequeño, un día será un gran río del Espíritu. Así empezó el profeta Ezequiel caminando con sus pies y el agua le llegaba hasta los tobillos. No menospreciemos los comienzos humildes. Zacarías 4:10: porque ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Lo que empiezas a hacer hoy, como pequeños pasos de obediencia. Empieza a orar si nunca lo has hecho, íntimamente, a solas con el Señor. Empieza a leer tu Biblia. Empieza a obedecer en cada cosa que sabes que tienes que hacer, y entonces empezarás a caminar en el río del Espíritu. Y es maravilloso, porque todos empezamos allí. Ningún hombre, ninguna mujer de Dios que hoy esté siendo utilizado con tanto poder y gloria empezó en la cima de la montaña. No, hubo un camino de abnegación, un camino de rechazo, un camino de llevar la cruz, un camino de hacer la voluntad de Dios. Ahora, en segundo lugar, las aguas hasta las rodillas. Ezequiel 47:4: midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Las rodillas representan oración, reverencia, intercesión. Este es un nivel más profundo, donde el creyente comienza a depender más del Espíritu en su vida devocional. Aquí ya no solo caminamos con Dios, sino que comenzamos a doblar nuestras rodillas ante Él. Elías orando por lluvia es un ejemplo maravilloso. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 42. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Elías entendía el poder de la oración ferviente. En este nivel, el creyente descubre que la unción crece en la intimidad, en el secreto, en la guerra espiritual, en lo que no se ve. Significa negarse a uno mismo,
Muchos quieren estar en la plataforma y predicar para ser admirados. Muchos quieren que el Señor los utilice porque quieren la adulación de los hombres, que la gente los mire, los alabe y los siga. Pero en este segundo nivel es el nivel donde te niegas a ti mismo, donde pasas desapercibido, donde no estás buscando una posición en la iglesia, donde lo único que quieres es interceder, orar, gemir, clamar desde lo más profundo de tu corazón. Son esos tiempos de intimidad donde Dios te aparta, donde incluso sufres el rechazo, donde parece que el mundo se vuelve en contra de ti y estás solo, porque es de rodillas donde verdaderamente encontramos un refugio seguro y aprendemos a depender de Dios. Muchos son llevados a este nivel, empujados, impulsados por el Espíritu, porque la mayoría de cristianos se quedan en el primer nivel, en ese nivel de empezar a orar, de empezar a leer la Biblia, de apartarse de pecados, pero no avanzan. Y Dios quiere que avances, que crezca en tu intimidad. Si no tienes tiempo de orar en el día porque trabajas demasiado, entonces debes sacar fuerzas y orar en las madrugadas o en las noches. De eso se trata este segundo nivel. No es un nivel donde la gente te adulará, pero te estará preparando para que cuando te adulen, cuando te alaben, entonces tú no caigas en envanecimiento. Este es un nivel donde eres humillado, donde eres menospreciado, rechazado, incluso señalado. Pero es en este nivel donde aprendes a darle toda la gloria del Señor, de rodillas postrado ante Dios diciéndole: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tuya la gloria, a ti se doblará toda rodilla. Es en este nivel donde verdaderamente te preparas para lo grande que un día Dios hará en tu vida. Debemos desarrollar una vida de oración constante. Tesalonicenses 5:17, la primera carta dice: orad sin cesar. Muchos preguntan: ¿cuánto tiempo oras? Realmente no se trata de cuánto tiempo oras, sino cuánto tiempo al día estás consciente de la presencia del Señor hablando con Él. Puedes pasar 1 hora orando en el lugar secreto y luego olvidarte de Dios durante 23 horas. No se trata de eso, se trata de ser conscientes, de todo el tiempo estar en comunión con el Señor. La unción se alimenta en el secreto. Mateo capítulo 6, verso 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Muchos quisieran una cita con el presidente y no se dan cuenta que pueden tener una cita íntima cada día con el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. La reverencia y la humillación atraen la presencia de Dios. Isaías 57:15. Yo habito con el quebrantado y el humilde de espíritu. Este segundo nivel es uno de los niveles más hermosos, porque es allí donde vas a llorar muchas veces quebrantado ante la presencia del Señor, donde parece que no avanzas, donde parece que todo se está deteniendo cuando más buscas de Dios. Pero recuerda, bueno me es haber sido humillado para aprender los justos juicios de Dios. De ese lugar saldrá lleno de gloria y de poder. En tercer lugar, aguas hasta los lomos. Ezequiel 47 y la parte D del versículo 4. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Los lomos representan fuerza, estabilidad, capacidad de carga. Es en este nivel donde la unción nos capacita para servir, para ministrar, para liderar, para llevar carga espiritual. Es en este nivel donde hay un compromiso total de la responsabilidad de la guerra espiritual. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 23 y 28 dice: ¿no son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos, más he trabajado en peligros de muerte, muchas veces he estado en circunstancias difíciles. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. El apóstol Pablo relata aquí cómo él trabajó más abundantemente que todos, cómo soportó peligros, cómo estuvo preocupado por la iglesia, cómo caminó todo aquel mundo antiguo para predicar la bendita palabra del Señor. Pablo vivía con la unción fluyendo a través de su vida, llevando peso espiritual. Ya no era un creyente superficial, sino un siervo maduro. Y es en este nivel donde Dios comienza a hacer cosas extraordinarias en tu vida.
porque es allí donde aprendes a depender absolutamente de Él. Yo creo con todo mi corazón que cuando una persona está en este nivel de unción, en este tercer nivel donde las aguas están sobre sus lomos, son aquellas personas que han entregado todo por el Señor, que comienzan a depender en cada área en su vida del Señor. Y muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Realmente son pocos los que llegan allí. He visto a pastores y a ministros de Dios que nunca han llegado a este nivel. Porque en este nivel hay dependencia absoluta de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. En cada área espiritual, emocional y económica. Porque allí lo único que nos preocupa es servir a Dios. Y si estamos sirviendo a Dios en este nivel, entonces entendemos que Él se encargará de nosotros y Él obrará en nuestras vidas, en cada área, emocional, espiritual y económicamente. Pero he visto a muchos ministros de Dios que están en el ministerio, pero no dependen de Dios. Dependen de sus amigos, dependen de su familia, dependen de los bancos. Pero es en este nivel donde entregas todo por el Señor sin importar. Así que creo que este nivel es solo para los verdaderamente llamados al ministerio. Muchos avanzarán hasta el segundo nivel, donde buscarán la presencia del Señor en intercesión, en guerra espiritual. Verán victorias tremendas como cuando Elías oró por la lluvia y aún descender fuego del cielo. Pero en este tercer nivel es cuando vemos a hombres y a mujeres de Dios entregados absolutamente al ministerio, que cambian destinos de naciones, que cambian ministerios, iglesias y familias. Gente de otro nivel que se entrega más allá de sus límites. La palabra del Señor dice en Gálatas 6:2, sobrelleven los unos las cargas de los otros. Dios unge a los que están dispuestos a cargar responsabilidades. Dice en la segunda carta a Timoteo capítulo 2 y verso 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La unción madura requiere disciplina. Y dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 12 verso 9, Dios fortalece hoy nuestras debilidades con su poder. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo anhelo con todo el corazón que Dios siga llamando a hombres y a mujeres, verdaderos llamados de Dios, porque muchos van al ministerio, porque ven el ministerio como si fuera una carrera profesional. Y aunque realmente el ministerio es algo maravilloso y hermoso, no puede ser así. No puedes ir al ministerio si realmente Dios no te ha llamado. Por eso hay tanto fracaso en la iglesia cristiana hoy, porque muchos entraron al ministerio sin ser llamados, solo como si fuera un trabajo más, como si fuera una carrera más. Muchos llegan al ministerio sencillamente porque les gusta liderar, porque les gusta la posición, porque anhelan tanto la admiración y la dependencia. Pero yo anhelo que Dios llame a hombres y a mujeres entregados. Cuando hay un hombre y una mujer que han sido llamados por Dios, hay un respaldo especial, hay un respaldo sobrenatural. Hay muchas luchas, hay muchas cargas, hay muchas situaciones dolorosas, angustiantes y tristes, pero también hay un respaldo sobrenatural en aquellos que verdaderamente son llamados. Y por último, en cuarto lugar, aguas para nadar, la plenitud del Espíritu. Ezequiel 47, verso 5. Luego midió otros 1000 y era ya un río que no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. En este nivel final, donde ya no hay control humano, donde la única opción es dejarse llevar por el río, aquí la unción domina, guía y empodera. Es la vida en el Espíritu. El creyente que ha llegado aquí vive rendido totalmente, confiando en Dios. Pedro, después del Pentecostés, mostró lo que es estar en la plenitud del Espíritu como hombre. Hechos capítulo 5, verso 12 al 16 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres y mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y fuera sanado. Pedro pasó de negar a Cristo a caminar en una unción tal que su sombra sanaba. Él ya nadaba en el río del Espíritu.
Cuán poderoso es el Espíritu Santo en la vida de aquel que lo ha rendido todo y que ahora su vida es completamente guiada y saturada por el Espíritu de Dios. Pero en esta última cosecha Dios levantará a hombres y a mujeres con tanta gloria y poder que nadarán en el río del Espíritu. Oh, qué precioso es el Espíritu Santo y hoy está transformando corazones. Dios quiere llevarnos a una vida rendida completamente al Espíritu. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Que el Espíritu Santo quiere guiarnos más allá de nuestros límites. El control ya no es nuestro, es del Espíritu. Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La unción plena transforma a otros poderosamente. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El río del Espíritu está fluyendo desde el altar de Dios. La pregunta no es si el río está disponible, sino si tú estás dispuesto a entrar. ¿Hasta dónde vas a entrar hoy? ¿Hasta dónde llegarás? ¿Vas a quedarte en los tobillos? ¿Te animarás a doblar las rodillas? ¿Cargarás la responsabilidad con firmeza? ¿O nadarás rendido por completo a la voluntad de Dios? La unción no es un evento, es un proceso. No se trata solo de un momento de emoción, sino de una vida inmersa en el Espíritu. Que el Señor nos lleve, como a Ezequiel, paso a paso, hasta que ya no podamos hacer otra cosa sino nadar en su presencia poderosa. Yo sé que si tú deseas crecer y crecer más en la unción, sé que es porque tienes un llamado. De otra manera, no lo anhelarías tanto. Es decir, como dije en esta predicación, muchos han entrado al ministerio sin ser llamados. Pero si tú sientes el llamado, si tú quieres crecer en la unción, es porque tienes el llamado. Así que si tú anhelas y deseas crecer más y más en la unción, es porque seguramente has sido llamado. De otra manera, no te ungiría el Señor. Pero esta palabra es para toda la iglesia, para que avancemos espiritualmente, porque Dios no quiere un ungido. Él quiere un ejército de ungidos llenos de poder y de gloria, como aquellos 120, sobre los cuales vino el Espíritu precioso de Dios. Así que levántate con poder a clamar, a orar y a buscar su presencia más que nunca. Hoy oramos al Espíritu Santo diciéndole, precioso Espíritu de Dios, quiero entrar en ese río, quiero caminar en ese río, pero no quiero detenerme. Quiero avanzar, quiero ir hacia la plenitud, hasta que lo único que pueda hacer en ese río del Espíritu sea nadar, sea entregarme por completo a tu voluntad. Entrego en tus manos mi vida, mi casa, mi familia, mi ministerio y todo lo que soy, para que tú hagas como quieras, en el nombre poderoso de Jesús. A ese Dios grande y maravilloso damos gloria, honra y alabanzas. Amén.